Quisiera invitarte a que busques en tu Biblia la carta a los Romanos, capítulo número 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No sé por qué siento una gloria maravillosa en esta casa. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, dígame, ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí hay una descripción maravillosa. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. ¿Qué cantábamos ahorita? Y paz. Oh, gloria al nombre del Señor. Por cuanto, mire cómo Pablo sigue agrandando ese tema. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea que ahí hay una cláusula muy importante, ¿no? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Quién entendió eso? Yo oí 2 o 3 amén, estoy bien preocupado. Pero el verso 9, muy bien. Mas vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu, según el Espíritu, si Él está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, ¿en cuántos está Cristo? El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos de Casa de Gracia, mira lo que dice ahí. Deudores somos. Dígale a alguien, debemos. No a la carne, para que vivamos conforme a ella, conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir, oiga, mira qué interesante, las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba,
Padre. Señor, yo te doy gracias por tu palabra maravillosa. Una vez más, Señor, somos expuestos a tu palabra. Tú conoces, Señor, cada vida que está aquí en esta casa reunida. Yo te pido, Maestro, que tú hables como sueles hacer con nosotros cada vez que nos exponemos a tu palabra maravillosa. Como tú conoces, Señor, cada vida que está aquí, ministra al que necesita, Señor. Dale. Toca alguna vida, Señor, en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. La carta a los Romanos es mi carta favorita de todas las cartas que escribió el apóstol Pablo. No es, a los que me conocen, esto no es una sorpresa. Creo que hago eco de lo que han dicho muchos teólogos, escritores, cuando dicen que esta es la carta, el documento que habla del tema de la salvación de manera excelente. Siendo este tema tan común entre la iglesia del Señor Jesucristo, todavía el día de hoy sigue siendo uno de los temas más ignorados por el propio pueblo de Dios. Yo no sé usted, pero yo recuerdo haber estado predicando este mensaje de salvación desde plataformas equivocadas. Y Dios en su infinita gracia, porque es que Dios es maravilloso, me daba cierto éxito en la palabra que se hablaba, entendiendo hoy en día que Él estaba soberanamente avalando su palabra y despertando la fe en aquella gente que Él había escogido, como dice el apóstol Pablo, desde antes de la fundación del mundo, para esta salvación maravillosa. Descubrí a muy temprana edad que para que una persona se salve, a veces no impiden aún los errores teológicos. De hecho, para que una persona se salve requiere cero esfuerzo humano. Se lo demuestro. Dice su palabra que si usted se calla, las piedras hablan. Imagínese. Entonces, para que la gente se salve, cero esfuerzo humano. Para que una persona se salve, por más que usted predique, es que el Espíritu Santo de Dios hizo una obra poderosa a través del mensaje predicado de la palabra. Pero en esta carta aprendemos cómo es que esa salvación trabaja, opera, es desarrollada, porque es una salvación. Fuimos salvos en el momento en que usted aceptó a Cristo, usted fue salvo ya para la eternidad. Pero el Señor lo salvó aquí en la tierra de manera progresiva. ¿Cuánto entendieron eso? En el momento en que usted acepta a Cristo, usted es salvo para la eternidad, pero es salvo progresivamente aquí en la tierra. A ese proceso se le conoce como santificación. Por eso es que vemos personas en la iglesia que, a pesar de que son salvos, sus características, su manera de ser todavía no refleja la de uno que es santo. Entonces yo como iglesia no estoy llamado a criticar, juzgar y o señalar la condición de aquel hermano, porque él está en su debido proceso. ¿Alguien dice amén? Lo cierto es que en esta carta somos expuestos de manera tan clara y tan audaz por parte de Pablo acerca de la realidad de quienes somos usted y yo. Y si usted lee el capítulo 7, mucha gente se ha espantado, otros han encontrado por fin el lugar donde pueden justificar finalmente
sus malas costumbres, sus pecados, sus tentaciones y sus debilidades. Porque cuando ellos son expuestos al mensaje de la palabra y se encuentran, estoy hablando de un carnal. Pensé decirle un carnú, pero no lo voy a decir. Un carnal, vamos a dejarlo PG, ¿verdad? Okay. Pero cuando usted escucha al apóstol Pablo, que de manera increíble toma una analogía que tiene que ver con el matrimonio, comienza entonces él a destacar la realidad que vive el ser humano que no conoce a Cristo y aún el que conoce a Cristo. Mira cómo Pablo comienza a hablar acerca de que él había descubierto algo terrible acerca de la ley del pecado. Y él dice una expresión en el verso 8 del capítulo 7 donde dice: el pecado tomó ocasión por el mandamiento y produjo en mí codicia. Dijo toda codicia. Y luego dice: porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces aquí está la respuesta para mucha gente que dicen: pero yo no sé para qué Dios, ¿por qué Dios desde un principio no nos dio su gracia y no tuvimos que pasar por el proceso de la ley? Porque era necesario que al hombre le fuera revelado en donde él estaba. Y lo único que pudo lograr eso fue la ley. Porque la ley es la que dice: este es el estándar. Uf, me digo eso y me tiembla la piel, mano. Este es el molde. Este es el blanco a donde usted debe dirigir su vida. Aquí está, mírelo. Puf, la ley. Cuando al hombre le fue revelado el blanco, ok, so ahí es que debo llegar. Ok, déjame llegar. No puedo. De hecho, si se asinceraba el hombre, no quiero. Porque el mismo Jesús dijo: no es que ustedes puedan. Él dijo: no queréis venir a mí para que tengáis vida. Oye, el que estaba hablando había sido la misma voz que ordenó el mundo en existencia. Era el Hijo de Dios, el primogénito. Mire, mi hermano, Jesucristo al frente de ellos viéndolo en todo su esplendor y gloria. Y le dijeron: ustedes me ven y aún viéndome, escuchando mis palabras, viendo las cosas que yo hago, no quieren venir a mí. Porque cuando el hombre es expuesto ante lo que es el concepto de quién es Dios, no le produce al hombre deseos de ir, le produce al hombre deseos de correr. Y si no, mire los evangelios, cada vez que Cristo hizo un milagro de esto, ya usted sabe, ¿verdad? Porque ¿qué producía el milagro en los discípulos? No era adoración. La gente, aleluya, bendito el Cordero de Dios. No, la Biblia decía: y tuvieron gran temor. Imagínense, vieron a Cristo andando sobre las olas del mar, en medio de una tempestad. Ellos estaban, pero con miedo. Y de momento se aparece Cristo andando sobre las olas del mar. Y luego aparece Cristo hablándole a los vientos y al mar, diciéndole: quédense tranquilos. O como aprendí a decir aquí, apacíguense. Apacíguate. Y ellos, dice la palabra, que se llenaron de miedo. ¿Por qué? Porque vieron algo que ellos no tenían ni que ellos eran tampoco. Entonces cuando el pecado viene a hacer conciencia en el hombre, es cuando la ley revela el modelo, el blanco, la mira, el target. Y Pablo dice: hacía falta la ley porque sin ella yo no podía enterarme de qué era lo que estaba pasando conmigo. Entonces, ahí por eso es que Pablo dice: de manera que la ley a la verdad es santa. Usted sabe que yo me enteré de esto cuando estudiaba la Biblia, no le voy a decir dónde, pero allá cuando yo era bien joven y me decían: ¿lo ves que dice la palabra que la ley es santa? Así que usted tiene que someterse a ella. El problema es que no siguen leyendo. La ley es que santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Ahora bien, Pablo en medio de su deponencia dice: yo he descubierto una cosa.
Y es que el pecado está morando en mí. Dice, y yo sé que esto es en mi carne. Oiga bien, yo sé que esto es en mi carne. Verso 18. No mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Usted sabe como pastor cuántas veces yo he escuchado esa misma excusa. Pastor, de verdad, se lo juro, se lo juro. Yo quiero bregar bien. Yo quiero bregar bien. Yo quiero hacer las cosas bien. Pero es que no está en mí. Lo dice la palabra. Oye, me la citan. Mira cómo estos hijos del diablo se aprenden la palabra para justificar lo de ellos, ¿verdad? Charlatanes. Sí. Créame que 2 o 3 me han hecho. Bueno, gracias a Dios que la salvación, ¿verdad? Está segura en Cristo. Pero yo los oigo y me dicen, pastor, es que yo quiero, pero no está en mí el hacerlo. Y luego dice él, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, oye, ya no lo hago yo. Lo hace el mal que mora en mí, pastor. Como la culpa es huérfana, nadie la quiere. Entonces, yo no me hago responsable, pastor. Entonces, si yo me arrastré por las cunetas el fin de semana y llegué como pude a la iglesia, no es mi culpa. No fui yo. Es el pecado que mora en mí. Oren por mí, yo estoy en mi lucha. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Mira esto. Aquí Pablo comienza a apretar lo que se llama la tuerca o el tornillo. Cuando dice en el verso 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Óigame bien, sea sincero, nadie diga amén. Esto es una pregunta para que nadie diga amén. Esto es una pregunta para que usted la conteste para adentro. ¿Ok? Hacia adentro, ¿eh? ¿Cuántos aquí se han sentido cautivos porque no queriendo hacer algo terminan haciéndolo? Y Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Lo ve, pastor? Si usted lo deja ahí, usted ahí tiene toda la justificación del mundo como un carnal que es, ¿verdad? Porque estuvimos aquí hablando de la carnalidad como por 4 semanas. Ahí usted tiene toda la justificación del mundo para entender por qué usted falla, porque usted se levanta y se cae, 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 y 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 sigue en ese tren. Ahí usted encuentra, ¿verdad?, la razón. El detalle está en que cuando usted lee el próximo capítulo, este capítulo, lamentablemente en muchas Biblias tiene liquid paper, tiene tinta blanca que está borrado en muchas Biblias de las personas que exaltan el capítulo 7. ¿Entiendes? Porque mira qué interesante que el versículo 8, que empezamos a leer, ese versículo 1, perdón, capítulo 8, verso 1, dice, ahora pues, o sea, Pablo ya estableció la base y ahora dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pablo comienza a atacar el tema de la culpabilidad. Porque Pablo sabe que muchos cristianos todo el tiempo que fallan están con la misma excusa que él dijo en el verso 7, miserable de mí.
Señor, y lo que quieren es crucificar la carne e intentan vencer sus temores, tentaciones, debilidades y desiertos, aumentando la cantidad de oración, aumentando la dosis de ayuno, leyendo la palabra más. Todo eso es para tu beneficio personal, pero no hacen nada en cuanto a este problema y por ende sigues quejándote, miserable de mí. Contra, yo dije que no lo iba a hacer otra vez y aquí estoy otra vez. Señor, llevo 4, 5, 6 años fallando en esto mismo y experimento temporadas de gloria y experimento tu presencia en mi vida, lo que me dice que yo soy tu hijo, pero me frustra. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Déjame ciego si es que ese es tu problema. Arranca de mí este problema. ¿Alguien le ha dicho al Señor eso? Que arranque algún problema. Quita de mí este problema. Y yo me imagino a Dios, no en el cielo, en tu corazón, porque Él dice que Él hizo su trono aquí, ¿verdad? ¿No? Y Él dice, no te voy a quitar nada. Tú no eres el único que me ha pedido que quite el problema. Pablo, frustrado, le dijo, quítame este aguijón. Todo el mundo quiere saber cuál era el aguijón de Pablo. Qué averiguados somos, ¿verdad? Todo el mundo lo que quiere saber, Dios mío, ¿en qué era lo que él fallaba? Y generalmente lo asocias con tu propio, agarra esa en el nombre de Jesús, chúpese esa, saboréela, ¿verdad? Entonces el aguijón de Pablo era según el aguijón que tú tienes. Así que para muchos el aguijón es el sexo, las mujeres, el alcohol, la suegra, cualquier cosa que impide tu felicidad. Alábalo ahora. Menos la suegra, todo el mundo dice amén, pero bueno. Entonces Pablo continúa con esta encomienda, ¿no? Para dejarnos saber a nosotros una lección muy importante. Antes de que esta palabra cobre el sentido que yo oro que cobre en tu vida, hay una distinción. Y es la distinción que el apóstol Pablo hace en este capítulo cuando él dice que nosotros podemos hallarnos victoriosos, pero hay una pequeña condición. Así que esta palabra está diseñada para usted, porque él dice que según el Espíritu nosotros podemos declarar la siguiente expresión. ¿Cuántos han escuchado esto? Abba Padre. Y la gente le pasa por encima esa expresión, Abba Padre, Abba Padre, y pareciera ser que no entienden lo que están declarando. Hablan, pero no saben lo que hablan. Dios le dijo a su profeta, este pueblo de labios me adora, o sea, ellos bla, 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 pero su corazón no entiende, está lejos de mí. Cuando usted dice Abba Padre, la palabra Abba es una palabra que básicamente significa padre. Oiga bien, no es un disparate. El concepto se repite 2 veces. Padre, Padre. Los que vienen a los discipulados saben que en la Biblia se acostumbra a utilizar la repetición para darle énfasis a un concepto. Por ejemplo, cuando Jesús quería decir una verdad que era ciertísima, Él no decía ciertísimamente os digo, Él decía de cierto, os digo. En otras palabras, amárrate la correa porque lo que te va a bajar es una verdad que resuena aquí, pero tiene consecuencias acá. ¿Agarró esa? Cuando en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento no existían los superlativos, yo puedo decir, esta mesa está durísima, el material es durísimo. Durísimo es el superlativo de duro. El superlativo de bello es ¿qué? Ay, gracias. Entonces, en la Biblia no se usaban superlativos. En la Biblia se usaba la repetición para darle énfasis a algo. El superlativo era en repetición. Cuando Isaías
cuando el profeta fue a describir, Jeremías fue a describir la experiencia de él con Dios, él utilizó el superlativo porque dijo de una super seducción. Él dijo, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, ¿no? Utiliza la repetición para darle énfasis a algo. Eso es maravilloso entenderlo, ¿ok? Entonces, mire qué interesante. Ahora Pablo está diciendo, aquellos que son de él, sí pueden exclamar, Abba, Padre. O sea, está utilizando la palabra Padre de manera superlativa. ¿Qué quiere decir eso? Puede ser que muchos de ustedes aquí consideren como gran valor a su padre terrenal. Yo soy uno de ellos. Siempre he dicho, mi padre es mi héroe. Cuando hablo del pastor Agapito Ávila, hablo de mi papá y mi hermano. Para mí es, olvídese. Entonces aquí Pablo está diciendo, considera esto, Abba Padre, 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 o sea, un padre, pero mucho más que un padre. Considera la relación que has tenido con tu padre. Si no ha sido buena, tienes a Cristo que te puede presentar una nueva perspectiva y un nuevo panorama de lo que es ser amado por un padre, porque reconozco que en nuestra sociedad han habido padres irresponsables que han marcado de manera negativa a sus hijos, teniendo ellos por consecuencia una imagen muy fea de lo que es ese ser en su vida. De ahí que mucha gente terminan queriendo enamorarse del mismo sexo porque no desean nada que tenga que ver con los hombres. Eso es una razón. No estoy diciendo que son todos los casos así, por favor, no generalicemos. Pero la verdad del caso es que necesitamos tener clara cuál es la definición que usted y yo tenemos acerca de lo que es un padre para poder entender lo que es Abba Padre. Entonces Pablo dice, la cláusula que él está hablando en esta palabra maravillosa tiene que ver con que usted pueda decirle a él, Abba Padre, o sea, declarar que él es su Padre. No solamente Padre en el cielo, no solamente Padre porque es mi Dios y porque me salvó, Padre porque Él tiene algo que decirme acerca de mi situación o circunstancia actual. ¿Ve? El trabajo del padre no solamente es traer el alimento a la casa. Eso no es ser padre. Eso es ser un proveedor del dinero para que usted compre los víveres. Eso es una perspectiva, es una de las áreas en donde usted se manifiesta como padre. Pero ser padre es mucho más que eso. Ser padre es aquel que quiere, número uno, enseñarle a sus hijos la verdad acerca de quién es Dios. Lamentablemente hoy en día la enseñanza de quién es Dios ha sido relegada a la iglesia. Que la iglesia le enseñe a mis hijos quién es Dios. Cuando tus hijos empiecen a rebelar y cuando tus hijos empiecen a crecer y a tomar decisiones fuera del marco de la iglesia y fuera del marco de quién es Dios, no te quejes, porque yo no puedo ser responsable del éxito que tengan tus hijos, porque Dios ha dicho que en sus casas, oh my God, esto está agarrando por otro sitio y me preocupa. Pero si en su casa sus hijos no escuchan en toda la semana nada que tenga que ver con Dios, si solamente una hora y media está él escuchando acerca de Dios porque está aquí, 1 hora y 45 si se mete papá, como hemos dicho, 1 hora 50 o 2 horas, pero generalmente, ¿verdad? Ese espacio de tiempo, si ellos son expuestos a quién es Dios en ese momento nada más, pero tus hijos en toda la semana no te ven a ti mencionar a Dios, orar a Dios, leer la palabra, decir algún testimonio, mira cómo me ayudó Jehová, mira lo que Él hizo en mi vida. ¿Por qué? Porque
Porque la repetición es la madre de la retención. Cuando el estudiante sigue escuchando algo, ese algo comienza a quedarse en su mente. Por eso era que en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de la ley de Jehová, decía: átalas a tu cuello, escríbelas en los dinteles de las puertas, por donde quiera que ande, repítelas todo el día. ¿Por qué? Porque la intención era que el hombre tuviera conciencia en todo tiempo acerca de quién es el Padre. Pero lamentablemente en nuestra sociedad hoy en día la figura paternal ha sido tan y tan adulterada. Y hoy en día un buen padre es uno que no falla un día al trabajo. El padre es uno que se encarga de que su familia tenga lo que materialmente necesitan para seguir funcionando y seguir adelante. Pero yo quiero que usted entienda en esta mañana: Abba Padre. Un padre que es mucho más. Permítame preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que abrazaste a tu hijo por más de 10 segundos? Sí, porque muchas veces... ¿Cuándo fue la última vez que abrazaste a tus hijos y te pasa como me pasa a mí? Que abrazo a uno de los míos y de momento, ok, Dad, I get it. Ok, I get it. Y yo, no. Y le doy su beso y Giovanni, que ya está, tú sabes, él es hombre, él es... ok. Love you too, Dad. Y abrazo a Adriana. Adriana la puedo abrazar por 1 hora y ella es... Porque ella está en la edad que el papá es el héroe. Eso no pasa cuando abrazo a Amneri. Amneris Paola ya me abraza de esta forma. Y yo le digo: esta se cree que yo soy uno de los hermanos de la iglesia, que nunca ve ya. Y tengo que someterle los videos cuando yo era el héroe y tengo pruebas de que ella conmigo era loca y toda la cuestión. Pero ya es como que... Y ese palmado de atrás, iba a decir que a mí me endiabla, pero no lo voy a decir. No lo voy a decir. Esa palma, pac, pac, eso es el de there. Eso es lo que el americano hace. There. Vuelvo y te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que pasaron, verdad? 10 Mississippi, ¿verdad? 1 Mississippi, 2 Mississippi. Que abrazaste a tus hijos por un buen espacio de tiempo y en medio del abrazo le dijiste: te amo. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a un hijo tuyo: estoy tan orgulloso de ti? Es que mi hijo es pequeño. Bueno, dile que estás orgulloso de él porque pasó al próximo nivel en el juego de video, aunque sea. Pero ¿cuándo fue la última vez que celebraste como padre algún triunfo en la vida de tus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que, oye, discúlpeme, bendito, aquí sí me voy a meter en problemas, pero ¿cuándo fue la última vez que tus hijos se incomodaron porque estabas abrazando a mamá enfrente de ellos? Ya mis hijos, cuando me ven a mí besar a Ivy o abrazarla, ¡ew! Una vez Amner me dijo: get a room. Y yo le dije: we have one. Perdón, me fui a la carne ahí, pero créame que no es en la carne, es en el espíritu. Pero ¿cuándo fue la última vez que tus hijos fueron testigos de que un padre ama a su esposa y lo demuestra con caricias, con abrazos? Yo siento la gloria de Dios. Y siento gran pesar con este tema, porque Casa de Gracia va a ser una iglesia de familias transformadas para transformar. Gracias por esos 2 o 3 amenes. Pero Casa de Gracia va a experimentar transformación en las casas individuales, en sus hogares, para luego ser vehículos de transformación en el lugar en donde están.
comenzando hasta con su propia familia. No me quiero salir del tema, pero consideré que eso es demasiado importante y ya nos tenemos que ir. Mira esto, son las 11:25. ¿Por qué el grupo de alabanza cantó tantas canciones hoy, hermano? Con esto termino. Juan, pasa por aquí. Lo continuamos el domingo que viene, ¿me permite? Sí, porque en serio estoy en la introducción. Escuchen. Cuando Pablo dice que por el Espíritu es que clamamos Abba Padre, él lo que estaba diciendo, si usted puede en su espíritu decirle al Señor, Padre, Padre, él dice, entonces usted está llamado a vivir por el Espíritu. Ve, no todo el que dice, Señor, Señor, será salvo. Pero él dice que el que dice, Abba Padre, porque no es lo mismo reconocerlo como Señor que reconocerlo como Padre. Yo puedo reconocer al presidente o al gobernador de alguna nación, pero reconocer que él es gobernador, pero no es mi gobernador. Ese señor no es mi señor. Pero no hay forma posible que un hijo diga, ese es mi padre, pero no es mi padre. Porque tú no eres hijo porque tú deseaste nacer de nuevo. Él te vio muerto en tus delitos y tus transgresiones. Dice, y estábamos muertos en delitos y pecados. Y cuando Él te vio, Él dijo, este es mi hijo. Y uno que es hijo no puede negar a su padre. Y ahora Pablo dice, si tú realmente puedes llamarle Abba Padre, entonces sí puedes, déjame adelantarte lo del domingo que viene, sí puedes darle la vuelta de 180 grados a tu pecado, a tu condición carnal, a tu debilidad, a eso que te ha estado impidiendo. Tú sí puedes, en el nombre de Cristo Jesús, salir de ahí, porque has sido llamado a vivir en otro nivel, no el de la carne, el del Espíritu. Ponte de pie, seguimos el domingo que viene. Jesus.